Estamos hablando de 15.013 casos de registros administrativos atendidos por los CEN. Acá está Nancy. Yo creo que es muy aleccionador y nos deja muchísimas cosas para pensar y mucha data e información para saber cuáles son las necesidades y las características de las víctimas y los motivos. Es por eso que ahora vamos a tener un panel, cada una de las mujeres acá expertas en temas de violencia nos van a hablar por 10 minutos y van a comentar el estudio que ha presentado Teresa. ¿Okay? En primer lugar vamos a tener a Janet Liaja Villena, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, feminista con especialización en derechos humanos, derecho constitucional y de género. Adelante, Janet, tienes 10 minutos. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de la Mujer por la invitación, y además felicitar por el trabajo que viene desarrollando el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Creo que son uno de los 4 instrumentos que establece la Ley 3036-4 que va a dar soporte o está dando soporte al trabajo del Sistema Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y los integrantes del grupo familiar, y en ese sentido es importante fortalecerlo, darle seguimiento, darle continuidad. Sabemos desde diferentes lados los desafíos que tiene, o sea, está pendiente, o seguramente ya lo están haciendo, el tema de seguimiento de medidas de protección, pero sin duda todo el tema de la generación de data permite de alguna manera desarrollar políticas o intervenciones basadas, digamos, en evidencia, que es lo que se requiere para no tomar medidas bien intencionadas, ¿no?, pero que no necesariamente se relacionan con las necesidades del contexto en el que se quiere intervenir. Yo voy a dar algunas ideas bastante generales, varias de las que ya ha señalado además Teresa, pero me parece importante enfatizar en algunas cosas, un poco para darle contexto a lo que ella señala, si es grave, no es grave, es importante o no trabajar el tema de la violencia económica, más allá de que ésta esté reconocida en la ley. Un primer dato que siempre, me gusta señalar es que, digamos, habría que diferenciar conceptos, ¿no? O sea, no toda discriminación es violencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no toda discriminación económica o patrimonial es violencia económica o patrimonial, ¿no? O sea, si ustedes ven, y seguramente después se va a señalar, hay un contexto en el que vivimos en el cual hay una discriminación hacia las mujeres en términos de autonomía económica, ¿no? O sea, la población sin ingresos propios por sexo en América Latina, según la CEPAL, ¿no es cierto?, el promedio de mujeres es, digamos, en el Perú, según la data de la CEPAL, o sea, las mujeres sin ingresos propios es el 24%, mientras que los hombres son 10%. En el promedio de América Latina es 29% mujeres, solamente 10% hombres. O sea, de alguna manera, la población sin ingresos por sexo en nuestra región está conformada mayoritariamente por mujeres también. Eso las coloca en una desventaja económica, ¿no? También, si es que vemos el tema del tiempo de trabajo no remunerado, ¿no es cierto?, vamos a ver que efectivamente las mujeres desarrollamos más horas a la semana respecto al trabajo no remunerado y por lo tanto tenemos menos autonomía económica en términos de acceso a bienes que podamos intercambiar y multiplicar, ¿no?, respecto a los hombres. Y lo mismo si es que, inclusive en términos de índice de feminidad en hogares pobres, ¿no? O sea, más o menos por cada 100 hogares pobres liderados por hombres, hay 109 hogares pobres liderados por mujeres. Eso en el Perú, y en Latinoamérica llega a 113, ¿no? Por cada 100 hogares pobres liderados por hombres, hay 113 hogares pobres liderados por mujeres. Entonces hay un contexto de desigualdad en términos de autonomía económica. Pero como decía, no todo eso es violencia económica, y para eso hay que enmarcarnos en lo que señala la ley 3036-4, que bien ha señalado Teresa. Tiene 2 conceptos concretos: violencia contra las mujeres y violencia contra los integrantes del grupo familiar. Entonces, yo, para saber si cada uno de esos ejemplos que se han señalado en la exposición constituyen violencia económica en términos de la ley 3036-4, tendría que preguntarme primero si constituyen un caso de violencia contra la mujer. O sea, si es un caso de violencia por su condición de tal, es decir, si es que es un caso de violencia que está, según el reglamento de la ley, violencia de género entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar derechos y libertades en sentido de igualdad a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación hacia las mujeres. O sea, si cada uno de esos ejemplos es un caso de violencia contra la mujer, o si es un caso de violencia en el grupo familiar,
que tampoco es que basta que un caso, o sea, que haya una violencia, digamos, lesiones entre familia para que se constituya un supuesto de violencia en el grupo familiar de acuerdo a la ley 3036-4. Lo que no quiere decir que esté bien, porque seguramente en el ámbito penal se va a procesar, ¿no es cierto? Nadie debe golpear a nadie, nadie debe generar violencia psicológica con nadie, pero en términos de la ley, para violencia contra integrante del grupo familiar, se dice que tiene que haber un contexto en una relación de responsabilidad, confianza y poder. O sea, solamente cuando se da eso es que de alguna manera hay violencia en el grupo familiar en términos de la ley 3036-4, entonces habría que preguntarnos si los supuestos que hemos visto, además de ser ese supuesto, están en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder. Si es que no somos cuidadosos con esto, lo que vamos a hacer es llenar, digamos, el sistema de justicia con casos de conflictos patrimoniales, con casos de diferencias entre familias que se pueden dar. El asunto es preguntarse si hay un nivel, o sea, la ley 3036-4 cuando se crea, se crea como para evidenciar situaciones de relaciones de poder, ya sea discriminación hacia las mujeres o ya sea relaciones de responsabilidad, confianza y poder en el grupo familiar. Como decía Teresa, y eso habíamos conversado un poco antes también, o sea, existe un desafío que tenemos que exigirle a la academia y al sistema de justicia de alguna manera describir qué significa en el caso de violencia en el grupo familiar, responsabilidad y confianza y poder. O sea, es mucho más claro que es violencia contra la mujer por su condición de tal, porque se ha desarrollado mucho a través del tipo de penal de feminicidio. Pero en el caso de violencia integrante del grupo familiar, no hay de hecho hay muchos jueces que simplemente ven que hay dos personas que han tenido conflictos y tienen un vínculo familiar y dicen, esto entra por la ley 3034. En ese marco, creo que es importante, o sea, tener esa tingencia como para que no, o sea, no tanto para decir que no hay casos de violencia económica, sino para contextualizarlas bien y ver qué es lo que entra dentro de este contexto, ¿no? Entonces, en ese marco, ya la legislación comparada, además, nosotros no lo hemos hecho, pero sin embargo lo reconocemos, de alguna manera diferencia la violencia económica de violencia patrimonial también, ¿no? La violencia económica, fundamentalmente vinculada con el tema de la autonomía económica, o sea, dice, ¿no?, mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto a la amenaza constante de no proveer recursos económicos, eso dice Medina en un texto, ¿no es cierto?, ese concepto le da, y violencia patrimonial tiene que ver más bien con el tema de bienes patrimoniales, como dice su nombre, privar, limitar, restringir o despojar injustificadamente cualquier bien patrimonial común o propio de la víctima, también, por parte del agresor, ¿no? En ese contexto yo quería señalar qué es lo que dice la Corte Constitucional colombiana. ¿Ya? En Colombia se ha desarrollado, hay un caso que llegó a la Corte Constitucional que establece, o sea, que es un caso de una mujer que, bueno, les voy a contar el caso, pero ya el tiempo no da, ya, pero de las cosas que señala, y que me parece importante reconocer, es que dice de que muchas veces la violencia económica es difícil de percibir, porque se enmarca dentro de escenarios sociales, como los nuestros, donde tradicionalmente los hombres han tenido mayor control sobre la economía de pareja o sobre la mujer, digamos. Entonces, fundamentalmente, empiezan inclusive las mismas mujeres a notar que hay violencia económica cuando hay situaciones de conflicto o de separación. Porque lo cierto es de que muchas veces hemos naturalizado, por ejemplo, dejar de trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nos diga por el proyecto de otra persona o que sea la otra persona la que decida. Entonces, eso complejiza más porque está mucho más naturalizado que otras formas de violencia. Inclusive señala la Corte con claridad, dice: por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer, pues se presentan bajo una apariencia de colaboración entre parejas. El hombre es el proveedor por excelencia, no obstante, esa es precisamente su estrategia de opresión. Entonces, este es el contexto en el que señala, y finalmente la Corte da un concepto que me parece importante señalarlo. Dice: en la violencia patrimonial, el hombre utiliza el poder económico para controlar las decisiones y proyectos de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común sin importarle quién lo haya ganado. Y bueno, manipula el dinero, esas cosas, ¿no? Esto es un punto. Y como ya seguramente van a decir que ya se me acabó, después hay que pensar en 5 minutos más. ¿Ya? Sí quiero tocar un punto, digamos, yo me estoy saltando varias cosas, pero sí hay un punto que sí quisiera como, en todo caso que lo discutamos, que tiene que ver con el tema de los alimentos. O sea, nosotros habíamos señalado, y además porque cuando ustedes ven las modalidades que reconoce la ley y reconoce el reglamento,
hay una que tiene que ver con, o sea, hay una que tiene que ver con desarrollo personal, otra con perturbar posición de bienes, dañar bienes personales, control sobre los ingresos y salarios, pero hay una que tiene que ver con limitar o no dar recursos necesarios para el sustento familiar, y que tiene que ver con el tema de los alimentos. No dice proveer de forma diminuta. Bueno, yo no les voy a leer lo que ustedes van a leer en la ley del reglamento, pero sí me parece importante señalarlo, porque para preguntarnos si es que digamos, toda demanda de alimentos, ¿no es cierto?, que lo vemos en un proceso, los abogados y abogadas son los que estamos más complicados aquí, porque si este caso que voy al juzgado de paz letrado a seguir un proceso de alimentos o lo denuncio por violencia, o si es que todo lo veo por violencia porque es más rápido y se genera una estrategia, ¿no? O sea, no sé. En todo caso, ahí hay varias preguntas, hay algunas cosas que quisiera señalar. Primero, para que sea violencia, tendría que entrar en las categorías que hemos señalado de violencia contra la mujer o violencia integrante del grupo familiar, ¿no? Por lo tanto, no toda demanda de alimentos o exigencia de alimentos se convierte en violencia económico-patrimonial, ¿no? Lo más probable es que nosotros presumamos que sí, porque hay y más bien en el proceso puede ser que la persona diga, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo dar alimentos. O sea, no es que yo no quiera, ¿no?, sino que no puedo. Y otro punto ahí, lo quiero señalar porque además tenemos que presumir, la Defensoría del Pueblo hizo una investigación sobre juicios de alimentos. Y ahí cuando establece, o sea, y digamos, yo tengo un cuadro grande, pero digamos, es más o menos, o sea, el gran porcentaje de demandantes de los juicios de alimentos, ¿quiénes son? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. O sea, más o menos, yo no leo acá porque no veo, pero es más del 90% con seguridad de los juicios de alimentos que los hacen mujeres. Y además, ¿para quién demandan los alimentos? Fundamentalmente para sus hijos. El 89% es para sus hijos. Entonces, si bien las mujeres y sus hijos son individuos diferentes, con derechos diferentes, lo cierto es que en una realidad como la nuestra, machista, donde además una característica del machismo no solamente está marcada por la violencia de la pareja, la utilización sexual de las mujeres, sino también por una paternidad irresponsable. Entonces, digamos, no vamos a confundirlos porque justo estamos luchando porque los niños y niñas son sujetos de derecho en sí mismos y las mujeres también son sujetas importantes más allá de sus hijos e hijas. Sin embargo, en esta dinámica de lo que significa la irresponsabilidad paterna, no son pocos los casos en los que se utiliza el tema de decidir dar o no dar los alimentos para los hijos e hijas para condicionar una conducta de la mujer, ¿no? Y eso se da fundamentalmente en las situaciones de ruptura. Entonces, digamos, yo imagino que ya me he pasado, después seguramente podemos hablar más. Yo creo que hay que ser un proceso de violencia económica, como se señalaba, siempre va a estar relacionado con las violencias. No siempre, digamos, muchas veces, como ha señalado Teresa, está muy relacionado a violencia económica, con violencia psicológica y violencia física también. Entonces, al enfrentar un proceso, uno tendría que preguntarse primero cómo vas a probarlo y después qué medidas de protección vas a pedir y después, si fuera solamente violencia económica, qué delitos vas a hacer. No hay una lista, una cadena como si hay en violencia física o psicológica de una medida de protección, ya agresiones, lesiones, ¿no? Sin embargo, sí toca ser creativos, al menos en el ámbito penal. O sea, la Comisión de Asistencia Familiar tiene que haber una sentencia de alimentos o una resolución judicial de alimentos, si no, no la puedes interponer de frente, pero existen otro tipo de delitos como la coacción, inclusive las agresiones mismas, el hurto y robo. O sea, digamos, hay diferentes cosas que como abogados o abogados podemos gestionar como para no dejar en impunidad estos casos. Muchas gracias. Vas a tener muchos comentarios y preguntas, por favor vayan preparando sus preguntas, al final vamos a tener un pequeño espacio para eso. Me interesó muchísimo este tema de la experiencia colombiana, ¿no? Y cómo la violencia económica pasa desapercibida y es casi invisibilizada o es mucho más difícil de identificar. Yo creo que también por ahí vas a tener muchas preguntas. Bueno, entonces a continuación vamos a tener a Baruja Barry, que es magíster en políticas sociales, activista, escritora, feminista, consultora en evaluación y planificación de programas y proyectos. Ha tenido 2 becas de la Fundación Ford como investigadora senior para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y ha escrito varios libros. Está dedicada a la investigación del feminismo que se plasma en sus publicaciones: Cinturón de Castidad, La mujer de clase media en el Perú, El mundo al revés e Imágenes de la mujer indígena. Adelante, Maruja, tiene 10 minutos. Buenos días.
Como si fuera una sesión del Congreso, yo hubiera querido cederle varios minutos a Janet. Entonces, pero imagino que si hablo menos de los 10 minutos, va a haber más tiempo para que el público pueda abundar en preguntas para ella. Y además también le agradezco a Janet su intervención, porque he de confesar que yo no veía la complejidad, y ahora con la exposición de Tere me ha resultado un poco más clara, pero no lo suficiente, sobre esta diferencia entre alimentos y solicitud por la creación de alimentos y lo que es violencia económica entendida en varias de las modalidades que Tere nos ha mostrado y que dice la ley, ¿no es cierto? Y yo estaba, cuando recibí la invitación de Teresa y de Omaira, que Omaira sí que es persistente, pensé más en lo que son las limitaciones a la autonomía económica de las mujeres y a través de los diversos mecanismos que los hombres ejercen para mantener una posición de poder y control sobre las mujeres a partir de la restricción para el acceso de esos medios económicos. Y me pregunto luego, con el tema de los alimentos, si es que, como dice Janet, no estamos haciendo también una especie de sobreposición de algunas cuestiones. Esto lo digo con la mejor intención, porque Mónica de las Casas me presentó como abogada, y si hay algo que yo no soy, es abogada. Yo estudiaba literatura y periodismo, entonces la mente estructurada, y acá tengo a Olenka a mi costado también, de las abogadas a mí me producen profundo respeto y no pretendo invadir entonces esa disciplina. ¿Qué cosa fue lo que pensé cuando Tere me invitó? Primero, antes que nada, quiero felicitar a Teresa porque me parece extraordinaria el trabajo que han hecho. Está buenísimo y por supuesto voy a entrar rápidamente al repositorio para mirar todos los datos que ustedes han trabajado. Yo, como soy, creo, la adulta mayor de la mesa, recuerdo claramente las discusiones que hubo en los años 80 cuando se tenía que cambiar el Código Civil. Nosotros hasta el año 84 que se cambió el código, quiero recordarles a las jóvenes que están presentes, tenía vigencia el código del año 36, por el cual si una mujer quería trabajar y el esposo no quería que trabajara, la mujer tenía que ir a un juzgado y pedir permiso, a ver si nos estamos ubicando. Y de eso hace 30 años, es decir, no es que fue siglo pasado, no, 84. ¿Qué es lo que está reflejando ese código? ¿Qué está reflejando ese código? Aparte de que, por supuesto, el hombre fijaba el domicilio familiar, etcétera, etcétera, y una serie de restricciones. Lo que estaba reflejando era una especie de infantilización de las mujeres y una tutela permanente que se revestía de el hombre es el jefe del hogar y por consiguiente sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene a la familia, a la esposa, por supuesto, y si no le convenía que trabajara, simplemente las mujeres no trabajábamos. A mí ese tema me parece que debería estar casi como un bug en nuestra cabeza, porque es de qué manera podemos comenzar a cambiar algunos condicionantes y patrones culturales que todavía nos tienen fijados, en que, como dice Janet, se naturaliza que uno deje de trabajar cuando tiene un bebé, o se naturaliza que uno diga, bueno, sí, acepto quedarme en casa porque, en fin, él gana lo suficiente. Si estamos hablando de sectores medios, por ejemplo. Y aquí una anécdota chiquitita. Una amiga me comentó hace mucho tiempo que su madre, que trabajaba en la década de los 50, clase media limeña, pero trabajaba, cosa que era muy extraña en esa época, le había dicho, tú siempre tienes que trabajar, porque no tienes por qué pedirle para un par de medias a tu marido. Y yo me acordé de una frase que también me había dicho mi madre, que también trabajaba en la década de los 50 y que era muy parecida. Y entonces con mi amiga pensamos que podía haber algún tipo de fetichismo con el par de medias o con las medias de nylon, que en la época que ustedes todavía no habían nacido se corrían. Entonces uno tenía que comprarse medias de nylon. Y como tenías que comprarlas, no tenías que pedírselas a tu marido, porque te podía decir, ¿por qué estás rompiendo las medias a cada rato? Llévalas a remallar, porque también existía el remallado. ¿A qué viene la anécdota? A que, en efecto,
la sensación de estar parada en dos pies que te da tener ingresos, y tus ingresos, es una parte de, creo yo, de afirmar una autonomía y una capacidad de vida diferente para las mujeres. Y yo no soy una experta en violencia, pero por el trabajo que he hecho he visto muchos de los casos y experiencias a nivel nacional, y creo que la primera expresión que dicen las mujeres que sufren violencia psicológica o física es que no se pueden ir porque no tienen ingresos, y aceptan una situación abusiva porque no tienen acceso a esos ingresos, y saben además que una vez que el padre de los hijos se va de la casa, lo más probable es que ni siquiera dé la pensión de alimentos, y ahí entramos a ese círculo que Tere nos ha estado explicando en su investigación. Una segunda idea asociada al tema de la violencia económica o al trabajo de las mujeres es que por otra investigación que estoy haciendo, he estado revisando los escritos de algunas feministas del siglo pasado, perdón, antepasado, porque yo soy la del siglo pasado, las del antepasado. Teresa González o Clorinda Mato tienen el énfasis en la educación de las mujeres, fundamentalmente para, comillas, librarlas de un matrimonio obligado. Eso es en el fondo la idea clave que está en sus escritos y lecturas que yo he podido hacer. Es esta prostitución legalizada, la llama una, o esta especie de esclavitud, porque la educación serviría en principio como un paso intermedio para poder trabajar fuera de la casa y poder tener ingresos que no las obliguen a estas mujeres, o que no las obligaran a estas mujeres de fines del siglo XIX o comienzos del XX a tener que estar casadas o tener que estar juntadas y soportar lo que se supone que tenían que soportar simplemente porque no podían mantenerse. Entonces, a mí me parece que esta idea de las feministas primigenias en este país sobre cómo la educación y el trabajo era parte integrante de una visión de una mujer autónoma debería también estar en este rescate. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? Dos. Estos 2 minutos, porque entre las lecturas también está Magda Portal, es bien interesante, porque en la discusión de la constituyente del año 33, se discutió darle o no el voto a la mujer. Y un debate que instaló Magda con el Partido Aprista era, bueno, sí, hay que darle el voto a la mujer que trabaja, porque la idea era que una mujer trabajadora tenía una visión diferente a la mujer que está en casa, digamos, obligada a los designios del marido o de la iglesia. Y obviamente ahora podemos decir que estaba equivocada, pero en ese momento es importante ver también el peso que tenía, digamos, el trabajo fuera del hogar para estas personas progresistas como Magda Portal. Yo quería terminar preguntándole a las abogadas si es que esta iniciativa de no permitir que postularan al Congreso personas que debían alimentos, porque fue discutida en algún momento, hombres que deudores de alimentos no podían ingresar o ser candidatos o qué sé yo al Congreso, finalmente se aprobó, ¿no? Como ahora hay todo este rollo raro, no sé si está todavía en discusión, pero si hubiera sido aprobado como existe en otros países, una norma de esta naturaleza, el mensaje que se da a los padres deudores sería muy potente. Y creo que es parte de una estrategia también, o que podría ser parte de una estrategia para definir claramente cuál es el margen de dignidad que le corresponde a las mujeres que tienen niños con padres irresponsables. Muchas gracias. La autonomía económica es la mejor forma de prevenir la violencia contra las mujeres o de estos matrimonios obligados, como los has llamado. Y Mónica queda pendiente la tarea de ver si es que esto se aprueba. Yo creería que no, pero efectivamente, si no, podría ser una muy buena iniciativa para que el Ministerio le haga un seguimiento. O bueno, a continuación, Olenka Ochoa. ¿Sí? Olenka es egresada de la Maestría de Desarrollo y Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos,
conferencista y experta internacional con una trayectoria de más de 25 años en el gobierno municipal, nacional y cooperación para el desarrollo. Actualmente coordina el Campus Pensadores Urbanos Perú-México y es experta de las Naciones Unidas y la CEPAL. Cuenta con diversas publicaciones, las últimas publicadas en junio. Es una guía para implementar en el nivel municipal el Observatorio General número 19 de la ONU sobre el presupuesto para hacer efectivos los derechos de la infancia y la adolescencia. Bienvenido. Bueno, agradeciendo como siempre al MIN, tengo el gusto de volver a ver a muchísimas amigas destacadas gestoras y también felicitar siempre a Tere. Teresa lo sabe, yo soy su fan. Me encanta esa entrada que tiene, ¿no?, de nuevos instrumentos, de comenzar a hacer minería de datos. Yo creo que por ahí hay un campo por explorar desde todos los esfuerzos que hace en el ministerio, pero también de la sociedad civil. Creo que tenemos que acostumbrarnos a fundamentar todas las propuestas con data, ¿no? Porque si no, no podemos ni fundamentar cuánto cuesta un servicio, y tampoco puede fundamentar un presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí están haciendo un gran trabajo. Y también agradezco a las personas que me acompañan y por supuesto a Maruja, que siempre es un lujo estar con ella. Yo quería simplemente dar algunos apuntes, algunos comentarios que me provocaron la magnífica exposición de Teresita. Y creo que voy a tomar este último tema que trató Maruja, porque yo creo que habría que distinguir entre autonomía e independencia económica, ¿no? Yo tengo la impresión que hemos logrado las mujeres en estos años cierta independencia económica, pero autonomía no la veo. Y eso se expresa cada vez más en lo duro que es para las mujeres, ¿no?, seguir con un trabajo, una profesión, ¿no?, hacer una trayectoria, digamos, laboral o profesional, cuando de repente en el entorno más pequeño, más cercano, no tienen ese apoyo, ¿no? Y ahí yo también quería de repente pedirle a Teresa, que es tan hábil en estas cosas, de repente que nos pueda alimentar un poco más, por ejemplo, sobre el nivel de ingresos de las mujeres que denuncian, ¿no?, sobre la ocupación y la profesión de estas mujeres, ¿no? Porque yo no he hecho este trabajo magnífico, pero sí tengo una suerte de data básica de lo que vemos normalmente en todos esos recorridos que hacemos en Perú, en Latinoamérica, y cada vez vemos ese fenómeno de mujeres con mucho poder económico, pero que en las casas el marido es el que manda, ¿no? Entonces yo quisiera también ahí trastocar esa mirada de siempre es, que la mujer le pide. Lo que yo veo, y miren, en un trabajo que hicimos hace muchos años en Gamarra, con empresarias, nos llamó la atención un dato, ¿no? Eran mujeres muy empoderadas económicamente, habían hecho grandes esfuerzos, pero siempre cuando uno le decía, ¿y quién es el dueño de la empresa?, decían, mi marido. Pero ellas la habían creado, sino que a la hora de hacer los trámites legales o siempre frente a alguien externo decían, el dueño es mi marido. Y entonces ahí yo no quiero desanimarlas para que tengan pareja, sino simplemente, no es ese mensaje, por favor, porque también tengo amigos por ahí que también, sino simplemente lo que quiero decir es que tengo la impresión que todavía ese marco de relación más pequeña y cercana no lo hemos resuelto. Podemos tener máster, ¿no?, PhD, etcétera, etcétera, pero en el marco más privado yo tengo la impresión que volvemos a ser niñas desvalidas. Y ahí también quiero introducir un término que Maruja es la experta, pero simplemente hace tiempo que vengo diciendo eso, es como una segunda domesticación, ¿no? A las niñas nos domestican chiquitas para que seamos, ¿no?, así bien buenas, etcétera, etcétera, bien hacendosas, y la segunda domesticación viene cuando ya tienes que entablar una relación de pareja, ¿no? Y siempre es como que tienes un pie encima diciéndote, bueno, tú eres, puede ser, ¿no?, una empresaria de éxito, pero acá el que manda. Porque son relaciones también, un sistema de relaciones, son roles, son tradiciones que se mantienen. Yo no estoy hablando de qué malos son los hombres, simplemente que obedecemos a un sistema de roles y valores, ¿no? Y entonces, y ahí yo, por ejemplo, quería de repente ahondar un poco en la data, ¿no? ¿De qué nivel de ingresos estamos hablando? Como les digo, yo divido autonomía frente a independencia
Pero yo también quería, porque siempre es bueno, la data es muy útil, sobre todo para políticas, pero yo también quisiera ir a algunos casos puntuales, ¿no? Porque dice que la casuística, ¿no? El detalle enriquece un poquito nuestra visión. Ya decía yo lo de Gamarra, que nos sorprendió muchísimo cuando fuimos a hacer ese estudio hace unos años, pero también tengo casos que he conocido de cerca porque han llegado de alguna manera a nuestros servicios, casos de mujeres muy poderosas de la banca con una violencia económica impresionante, ¿no? Y era, por ejemplo, la violencia, ella tenía casi todos los bienes, pero el marido los usaba como le daba la gana, ¿no? O sea, se llevaba la camioneta, anda a saber para qué, y siempre era eso, ¿no? Acá el que mando yo y la plata tenemos. Entonces, era un proceso horrible y eso terminó obviamente en una denuncia. Otro caso que también yo quería, digamos, interpelar a este estudio magnífico es que ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos a otros sectores que están invisibilizados o que están en mayor riesgo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todas las mujeres que pueden sufrir violencia económica porque están en redes de prostitución, trata y explotación sexual, ¿no? Donde ahí es básico, pues, ¿no? Porque ellas no, lo que ganan se lo dan, ¿no? A toda una serie de mafias, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy pertinente el estudio de la casuística que nos llega, ¿no? A los servicios, pero de repente habría que explorar la violencia económica en esos, ¿no? En esos espacios que son más, digamos, no están tan visibles y no son fáciles de llegar. Y otros casos también que creo que nosotros tendríamos que complejizar un poquito más, es que normalmente, y creo que también lo ha dicho Janet, lo ha dicho Maruja, yo veo mucha gente joven, mujeres jóvenes que están haciendo una profesión y que viene la maternidad y lo típico que es la decisión, ¿no? O me quedo trabajando o me voy a mi casa, pero atrás de eso hay un contexto de mucha dureza en la pareja que le dice, bueno, pues tú tienes que decidir, ¿no? Porque acá otra vez, ¿no? El que mando soy yo, etcétera, etcétera, y si tú quieres, trabajas o no, con lo cual la pone entre la espada y la pared, ¿no? Porque es el cuidado de sus hijos, no, que es un mandato, digamos, una cuestión no instintiva, yo no puedo decir eso instintiva, sino algo aprendido, pero que tiene que ver con afectos, frente a un posible proyecto de vida que se queda trunco, ¿no? Y ahí también, como les digo, de repente habría que complejizar un poquito más. Yo quería, ya para ir cerrando, también reconocer que hay una cifra que no está llegando, ¿no es cierto?, a los servicios, ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que es enorme. Y ahí también yo quisiera insistir en un elemento que lo vengo trabajando hace años y ya me voy a morir, como se dice, y no me hacen caso. Es que tenemos que proteger mucho la privacidad de las personas que denuncian, ¿no? Y eso no está ocurriendo, porque es muy fácil que se filtre, ¿no?, una denuncia, sobre todo si es una persona más o menos reconocida, que se filtre de los servicios públicos hacia los medios. ¿Y con eso qué hacen? Desistir, porque nadie, como se dice, nadie en su sano juicio se atreve a denunciar porque saben que eso va a hacerse público y eso va a ir en desmedro de, digamos, su imagen, ¿no?, su imagen pública. Entonces ahí también hay un punto de la data que no llega al servicio. Lo otro que yo también quería reconocer es que obviamente siempre tengo la sensación de que obviamente va a haber más casuística urbana porque hay más facilidad de acceso a servicios, pero también en lo rural se tejen otro tipo, ¿no es cierto?, de acuerdos. Entonces no me pongo a pensar en una mujer que vaya a denunciar la violencia económica porque de repente ni siquiera lo tiene verbalizado como violencia económica, ¿no? Ese es un punto. Y un elemento que sí me pareció fundamental es esto de que no todo es violencia, y eso también yo vengo trabajando con mucho cuidado, ¿no? Yo trabajo mucho el tema de seguridad y por lo tanto digo, no vale ponerle a todo el logotipo de violencia porque al final no te lleva a nada, ¿no? Lo que te hace es de repente ampliarte tanto y no focalizarte en el problema. Y entonces ahí también yo tenía esta duda, por ejemplo, si violencia económica, o lo llamamos de otra manera, por ejemplo, a esta digamos, suerte de que te dan menos salario en tu espacio laboral. Claro, sufres un daño, pero no se cumplen los requisitos, ¿no? Entonces yo sí ahondaría en de repente hacer protocolos desde el Ministerio de la Mujer para, dada la casuística, trabajar con mucho más detalle, ¿no? Y también, porque eso también alimenta mucho este magnífico trabajo del observatorio, protocolos para determinar, ¿no?, cuándo y cómo se cumple efectivamente un caso de violencia económica.
Y bueno, agradezco otra vez a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Olenka. Efectivamente hay toda una distinción que hacer entre autonomía e independencia. Hay una tarea pendiente para hablar y detallar los datos para toda la información que hay más allá, a que se ocupan, a que se dedican las personas que sufren esa violencia, y por supuesto proteger a las víctimas con la confidencialidad. Y debo decir también, porque he sido testigo de que el programa, si bien ahora recogemos los datos que hay, sobre todo en las zonas urbanas, pero el programa cada vez está llegando más y más al interior del país. Yo creo que en el próximo trabajo que nos presente Teresa vamos a tener sorpresas en ese sentido. Bueno, entonces a continuación, ¿sí? Por último, pero no menos importante, tenemos a Ernestina Eriquita León, quien es asistente social, consultora en Consejería Familiar y Desarrollo Humano, directora en el Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Humano, asociada al Centro Latinoamericano del Trabajo Social. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy contenta de estar en esta mesa de lujo analizando una temática de tanta preocupación para los peruanos y para las peruanas. Agradeciendo en primer lugar la apertura de Mónica de las Casas, directora de Políticas para una Vida Libre de Violencia. Agradeciendo a Teresa, una colega extraordinaria dedicada a la investigación, que ha tenido obviamente una apertura desde la toma de decisiones para generar este tipo de trabajo y presentarlo. Y sabemos que la toma de decisiones en la administración pública no es tan simple, hay que lucharla fuerte, hay que ponerse pero al hombro mucha carga y lograr este espacio maravilloso. De verdad me siento sumamente contenta porque hace mucho tiempo que no estaba dialogando, me había distanciado un poco de la temática. Es mi pasión trabajar por el tema de prevención de la violencia familiar, por ello les agradezco infinitamente. A las preguntas, han llegado varias preguntas. ¿Qué te parece si empezamos con Janet? ¿Sí? Bueno, pero a mí me han preguntado más o menos del mismo tema que tiene que ver con los juicios de alimentos, que era como más o menos previsible, porque digamos hay una gran carga procesal en términos de los juicios de alimentos. Imagino que también es una carga que viene a los centros de atención legal del Ministerio de Justicia y de alguna manera también acompañan los procesos de violencia, digamos de todas las otras formas de violencia vinculados a la función de los CEMS, ¿no? Digamos, son 4 preguntas. Hay una que tiene que ver por qué creo yo que no se ha creado un delito autónomo de violencia económica, ¿ya? Yo, digamos, ya por mi mirada siento que no necesariamente tiene que penalizar, o sea, yo creo que no se ha creado porque en general es uno de los primeros eventos donde se está visibilizando la violencia económica. Entonces también es cierto que si bien la ley habla del 2015 de violencia económica, ¿no es cierto?, hay varias cosas que todavía no están en la agenda de las diferentes instituciones. Entonces tampoco es que a alguien se le haya ocurrido, porque yo creo que con un Congreso que tiende a penalizar todo, chapa la idea y lo penaliza, ¿no? Yo particularmente creo que no todo tiene que estar penalizado, sino que también podríamos nosotros identificar qué delitos donde se puede encarzarse, más en estos casos cuando están muy asociados a otros tipos de violencia, por ejemplo la violencia psicológica, ¿no? O sea, digamos, puede haber ahí un amarre fuerte donde un mismo hecho pueda tener un impacto psicológico y además configurar violencia económica. También el tema de más o menos si es cómo diferenciar la demanda de alimentos del tema de una denuncia de violencia económica donde esté vinculada al tema de desatención en términos de provisión de medios económicos para la subsistencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es más bien, más que diferenciarlas para este va aquí, este va para allá, es de alguna manera armonizar el proceso, ¿no? O sea, ver cómo es, o sea, y de alguna manera la norma nos da pautas para eso. O sea, yo puedo identificar un caso de violencia económica donde una persona es, o sea, además yo creo que cada una de ustedes tiene varios ejemplos. Yo he conocido varios casos en los cuales hay personas que renuncian a sus trabajos para no dar una pensión de alimentos, ¿no? Entonces es como, digamos, hay como casos, hay algunos casos que dicen no sé, de repente no tiene, pero hay casos donde es evidente, ¿no? Entonces, claro, uno lo que tiene es un procedimiento, ojo que el procedimiento de la ley 3016-4 tiene dos etapas claramente diferenciadas, pero que están ligadas, que tiene que ver con el tema de la medida de protección
y la otra es el tema de la sanción. Entonces también uno tendría que preguntarse qué medida de protección voy a aspirar, ¿no es cierto? Y además en ese marco de la ley 30.4, ¿cómo engarzo con una medida cautelar que luego va a dar pie teóricamente a un proceso de alimentos, en un proceso regular donde se va a ver justamente las características que se exigen para un juicio de alimentos? Un juicio de alimentos te exige el tema de la necesidad de la víctima y las posibilidades de la persona que está obligada, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que más que decir o aquí, hay que ver cómo se engarza. Creo que en muchos casos, o sea, además la ley misma para el tema de... Y además la data que ha dado Teresa, da cuenta, o sea, de alguna manera respalda la ley, ¿no? Porque la ley te dice el grupo familiar, pero no es, o sea, obviamente todos, si es que uno prueba que hay poder, confianza y responsabilidad, uno tendría que entrar a la ley y pedir una medida de protección en ese marco, más allá de que sean de la misma edad, pero lo cierto es que la misma ley te dice que hay poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, que son personas con discapacidad, niños y niñas y personas adultas mayores. Entonces es muy probable que en esos casos yo más bien presuma que hay una situación de violencia económica, ¿no? Y más bien que en la realidad y la persona que está denunciada puede demostrar, mira, no es que yo tenga violencia económica, no hay manera de que no haya, ¿no? O sea, más bien al revés, una suerte de presunción, y ver cómo es que empatamos con el otro proceso que teóricamente en realidad es como especializado para fijar una pensión de alimentos, ¿no? Lo otro que se establecía tenía que ver si es que no había sentencias de violencia económica. Yo no he visto tampoco, pero también es cierto que tampoco hemos visto violencia psicológica en el ámbito penal. O sea, tenemos una ley de 30.4, ¿no es cierto?, del 2015, donde se sigue ya por diferentes razones, donde seguimos mirando fundamentalmente en tema de violencia física y psicológica para las medidas de protección, digamos, pero ahí se entorpecen para el tema de lo penal. La otra vez salía una fiscal, además era noticia en Twitter, de la primera sentencia en el ámbito penal de violencia psicológica. Y yo entiendo que sería pues agresiones contra los objetos intelectuales y grupo familiar, porque lograron aprobar seguramente la afectación psicológica, ¿no? Entonces, también creo que eventos como estos lo que buscan es decir, miren esta gama, porque hay que tratar de impulsar esos procesos y además del rol que tengamos, tratar educando, ¿no? Hay una abogada que además, Rosy Salazar, que además es como litigante, ella me decía, ya estoy presentando esto porque tenemos que ver cómo es que la judicatura nos va a devolver qué es poder, qué es responsabilidad, qué es confianza, y exigirle, ¿no?, al sistema, porque no necesariamente, y lo ideal sería que haya un acuerdo primero que diga con claridad y que nos nutra a nosotros cuáles van a ser los criterios, como para no estar cada uno teniendo una característica específica, ¿no? Eso, y luego el tema de las medidas cautelares, bueno, el tema de engarzarlo, es una medida finalmente uno teóricamente tiene un tiempo después de la medida de cautelar como para presentar la demanda de alimentos. Es eso fundamentalmente, o sea, las preocupaciones están vinculadas al tema de los juicios de alimentos. Yo solamente quiero cerrar con que creo que tenemos un desafío grande en términos de que lo que nosotros vemos, los casos son desde casos de feminicidio, ¿no es cierto?, lesiones graves, o sea, entonces en ese sentido es muy importante afinar nuestro ojo para ver cuándo es que entra dentro del supuesto esta norma y cuándo no, ¿no? Y creo que sí tenemos que apostarle, porque entra violencia económica, porque hay claros casos, o sea, definitivamente, para cerrar, yo no creo que el tema de la dependencia económica sea la única razón por la cual las mujeres, o sea, es más fuerte la dependencia emocional, ¿ya? Pero sin embargo, quien se separa, quien decide romper el tema de dependencia emocional, va a tener mejores condiciones de poder desarrollarse o desempeñarse en términos del proceso, en términos de lo que significa su vida concreta, teniendo autonomía económica, ¿no? Gracias. Empezar con algunas de tus preguntas, porque como tienes varias y continuamos con las demás. ¿Sí? Bien, he recibido una pregunta de Carmen Alarcón López, del colectivo de mujeres que defienden los derechos de las personas adultas mayores. Ella señala que siendo necesario visualizar la violencia económica, será posible la aparición de vídeos sobre el tema en los medios de comunicación. Bueno, efectivamente, consideramos que la divulgación de los hallazgos tiene que vincularse a la prevención y esto necesariamente con la generación de materiales audiovisuales. Dejamos la invitación para que lo hagan los medios de comunicación, pero desde el observatorio también estamos generando materiales audiovisuales
en relación a las estadísticas y también que materiales que se difunden a través de las redes, del Facebook. Ustedes van a ver que diariamente estamos difundiendo información con evidencias, información con los datos para ir visibilizando, ¿no? Y bueno, y creo que no solamente los medios de comunicación tenemos que sumarnos a esto, sino también nos tenemos que sumar todas las instituciones que estamos trabajando el tema. Rusela Zapata, del Grupo Género y Economía, ella nos hace 3 preguntas. ¿Cuál es el perfil de la mujer víctima rural, productora, campesina, artesana, comerciante, mixta, quechua, aymara y nativa? En relación a la violencia económica, ¿cuál es el factor predominante de la violencia económica contra las mujeres campesinas y nativas, sus ingresos y su patrimonio? ¿Y cómo se asume esta problemática en la estrategia rural del MIT y del programa y qué protocolos hay? Rusela nos plantea preguntas de investigación que justamente vamos a incluir en la investigación con mujeres rurales que ya estamos realizando y que también va a presentarse en un evento como este. Bueno, esperemos que ahí también esté presente Rusela. Rosemary Galindo, del Ministerio Público, ella nos señala qué tan representativa es la población considerada en la investigación expuesta. Es decir, que son los casos que ingresan al CEN cuando hay casos de violencia económica y patrimonial que no llegan a dicho CEN porque son denunciados directamente en el Poder Judicial o Ministerio Público. ¿Cómo se hace en ese caso, no? Bueno, le digo a Rosemary que esta información es representativa a nivel institucional, es decir, a nivel de los centros de emergencia mujer. Sin embargo, es un referente amplio para otras instituciones que trabajan el tema y más aún porque no se cuenta con información, porque no se cuenta con datos. A nosotros nos hubiese gustado analizar la información del Poder Judicial, la información del Ministerio Público, de todas las entidades, porque en el observatorio contamos con tecnología para integrar las bases de datos, para hacer minería de datos, para aplicar analítica cognitiva. Sin embargo, la gran limitación es que los registros administrativos no cuentan con las condiciones para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, un desafío que también tiene el observatorio es impulsar la estandarización de las bases de datos, la estandarización de los registros administrativos, y máxime cuando eso es una función que ya nos atribuye el reglamento de la ley 30364 que recientemente se ha modificado en este año. Hay otra pregunta que hice, es de Mercedes Viera Serna, es de la Mesa Perú Envejecimiento, y ahí dice: agradecer la exposición y solicitar una mayor investigación sobre la violencia patrimonial en las personas adultas mayores, en el tema de apropiación de la casa, la pensión, en el caso de las mujeres adultas mayores que no tienen pensión y que están a merced de sus familiares que las abandonan. Sí, pues efectivamente cuando analizamos la información de los CEN, hay muchos ámbitos relacionales y cada uno tiene una especificidad y cada uno es un universo. Aquí nos hemos centrado mucho en el tema de violencia hacia la mujer. Sin embargo, también los datos nos están señalando una situación de violencia de las personas adultas mayores, que como población vulnerable es de nuestro interés. Hace poco hemos tenido el segundo evento, justamente ha sido referido a la violencia que sufren las personas adultas mayores, y también hemos mostrado ahí cómo se expresa la violencia económica, la física, la psicológica, la sexual. Pero sí, sin embargo, ¿no? Vamos a seguir insistiendo, investigando en este tema. Carmen Espinal, de la ONG IPA, nos pregunta: ¿en qué medida el Ministerio de la Mujer apoya a los padres que trabajan para el sector público para no ser despedidos por medio del contrato CAS, teniendo en cuenta que tiene un hijo con discapacidad, con Asperger, con espectro autista, ¿no? Bueno, en realidad cuando hablamos de la violencia económica también estamos hablando de una violencia que está inserta en un sistema mercantilista, en un sistema neoliberal que tiene una estructura económica y un tipo de relaciones en donde tenemos limitaciones con el tema, con las relaciones que tiene el individuo con el trabajo, ¿no? Estas son cuestiones estructurales que no necesariamente podemos absolverlas aquí desde esta mesa, ¿no? Pero sí, efectivamente forma parte de las preocupaciones que tenemos que tener como Estado dentro de las políticas públicas. Cómo logramos que los trabajos puedan vincularse, integrarse con todo ese esquema de cuidados que tenemos que cubrir los seres humanos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas con discapacidad, con las personas adultas
mayores, con las personas que de repente están enfermas. Estamos en un sistema en donde no se reconoce, el valor y no se le da el insumo de tiempo a todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Entonces es un desafío estructural que tenemos que asumirlo no solamente como sociedad, sino como Estado, ¿no? Como Estado y sociedad en general. Bueno, acá Joseph guarda el teléfono NAR y dice que se está considerando un procedimiento especial o política para la atención y prevención de los casos de niños, niñas y adolescentes. Hace poco hemos hecho la presentación de los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Acá ha habido una mesa importante en donde nos ha mostrado, ¿no?, los diferentes servicios que están referidos a los niños, niñas y adolescentes, y sí, efectivamente estamos en una época en donde se está visualizando, se ha cobrado interés en todo lo que se refiere a esta población vulnerable, que por cierto son servicios aún insuficientes, pero estamos en un buen momento, ¿no?, en donde se están reconociendo estos derechos, en donde se están creando un conjunto de servicios. Y en lo que se refiere a los centros de emergencia mujer, la tercera parte de los casos que se atienden en los centros de emergencia mujer están referidos a niños, a niñas y adolescentes, y el Ministerio de la Mujer, además de eso, cuenta con sus unidades de protección especial, ¿no? Yo veo diariamente que el Ministerio de la Mujer aparece con niños y niñas que son recogidos de situaciones, que son recogidos de la calle, niños que son rescatados de situación de alto riesgo. Entonces yo me siento, cuando yo veo eso, siento como que recupero la esperanza, que ya no voy a ver a niños que están abandonados, que están viviendo una situación indignante y que no hay nada que hacer, y si no, yo veo a un ministerio que en representación del Estado está haciendo una labor, está cubriendo un problema que es latente en nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo de que el trabajo con los niños y niñas es uno de los motores de este ministerio, ¿no?, que se ha fortalecido muchísimo en estos últimos 5 años. Y con relación a María Elena Azaña, que es de la Comisión de Dignidad Humana de la Diócesis de Lurín, ella señala de que a pesar de que se haya demandado, dice, no es violencia económica el que a pesar que se haya demandado hay una sentencia y existe un incumplimiento en pagar la pensión alimenticia. O sea, esta es una afectación en contra de la mujer y los hijos. Bueno, si me hacen la pregunta a mí, para mí sí, porque esta es una situación estructural. Hay una sentencia, hay una obligación, y entonces esta persona se niega a cumplir, se niega a asumir su responsabilidad, y efectivamente es una violencia económica porque genera un daño, genera una angustia, genera un sufrimiento, y también impide la satisfacción de las necesidades básicas, impide la autonomía económica, impide también la satisfacción de la alimentación, de todas las necesidades que tiene un niño o una niña, ¿no? Y la última pregunta, ¿en qué lugares existen para empoderar económicamente a las mujeres? Eso lo señala Elizabeth Cabeza, y es orientadora judicial. Bueno, yo creo que toda la sociedad debería ser un lugar para empoderar a las mujeres, ¿no?, a través de las universidades, a través de las empresas, a través de los trabajos. Sin embargo, dada la exclusión, que imagino que hay programas especiales que están trabajando con esto. El mismo Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual cuenta con un programa que está trabajando en empoderamiento económico, y creo que de repente alguna de las otras participantes podría mencionar cuáles son esos otros servicios que están trabajando en el tema. Gracias. Gracias, Teresa. Justamente en nuestra última pregunta, parece que estuviéramos coordinadas. Efectivamente, yo soy la directora de la promoción y desarrollo al empoderamiento económico de las mujeres, de la autonomía económica de las mujeres, y justamente del Ministerio estamos tomando varias acciones, y lo que estamos priorizando estos meses es la creación de centros de empoderamiento económico de las mujeres en las localidades, en las regiones, adentro del país, porque las mujeres tenemos diferentes formas de aprender, tenemos diferentes formas de socializarnos y de diferentes formas de hacer empresa. Tan es así que además también estamos priorizando las redes de mujeres empresarias. Entonces son 2 iniciativas muy concretas dentro de todo lo que estamos haciendo en el marco de muchas acciones que estamos
tomando, esta es la prioridad de la ministra, me ha pedido que me encargue muy especialmente de la autonomía económica de las mujeres, porque entendemos que esta es la mejor forma de prevenir la violencia. ¿Okay? Seguimos con las preguntas. ¿Sí, Maruja? Yo tengo dos preguntas, ambas de alguna u otra manera ligadas, referidas a cómo insistir, por ejemplo, en demandar alimentos o desistir de demandar alimentos es también una estrategia para no mirar la cara al agresor, ¿no? Y no vincularse nuevamente con él. Y otra que está ligada también a una observación de Janet sobre si el empoderamiento emocional no tiene un peso en las decisiones, sino solamente el tema de la autonomía económica. Yo voy a tomar 2 minutos con el permiso de la mesa. Miren, mi idea era decirles, transmitirles cómo el tema del trabajo por ingresos de las mujeres ha ido variando a lo largo de los años, significando diferencias importantes, desde cómo rescatar la educación y la educación para el trabajo de nuestras feministas del 900, y cómo además la mirada escéptica respecto al matrimonio como la única salida para las mujeres, que era en el fondo lo que estaba primando, en Teresa González, en Clorinda Mato de Turner, etc. Cómo además mirar el trabajo en las mujeres para la discusión de la constituyente del año 33, desde Magda Portal y el Partido Aprista, cómo mirar ese trabajo como un trabajo que la salida afuera del mercado laboral daba un contenido diferente a la acción pública y política de las mujeres. Y esa es una mirada de los años 30. De la misma manera como también en los años 30 existía este código civil por el cual las mujeres, como les comenté, teníamos que pedir permiso para ir a trabajar si es que el esposo se negaba a darlo. Cuando el año 84 cambia el código, también están cambiando otros códigos culturales. Es decir, era difícil que se mantuviera un artículo como hay que darle a la mujer la posibilidad de trabajar y si es que el esposo se opone tiene que ir a recurrir al juzgado para que se lo dé. Pero también en los años 80 lo que existió en este país fue un movimiento feminista bastante activo, con un además énfasis muy grande en modificar normas y legislación. Y además con un movimiento, fue un movimiento también de clase media y urbano, es cierto, pero además fue muy enfático en manejarse en esta autonomía, llámese económica, emocional, etc. Y para responder con algo personal de cómo ubicarnos en esta trayectoria histórica, yo les diré, o sea, me separé del padre de mi hijo, o sea, él se fue de la casa cuando mi hijo tenía 11 meses. Y yo era tan feminista, porque todavía lo sigo siendo, que dije, yo no voy a recibir un centavo de este caballero. Y no solamente para no verle la cara, porque y la verdad es que se fue a vivir fuera del Perú. Y la verdad es que yo pagué el colegio, el médico, el pediatra, la ropa, el blue jean, las zapatillas, y sentía que estaba, entre comillas, emocionalmente empoderada, cierra comillas. Grave error, cuando me di cuenta que había sido una tonta, ya el chico tenía 18 y no podía hacer nada, según me dijo el abogado al cual le pregunté. Pero en ese momento yo sentía que para mí, el hecho de mantener esta especie de digna autonomía, y si te fuiste, ok, vamos a poner la ranchera o el vasque, oye, que ustedes quieran, y yo soy capaz de asumir a este hijo, ahora ya no viene al caso. Es decir, porque también hay otro argumento, porque hay normas, hay leyes importantes, hay otra manera de ver la cantidad de opciones que se abren para las mujeres. Y yo honestamente creo que lo importante es tener el abanico abierto de opciones. Y si tú quieres quedarte en tu casa cuidando a tu hijo, quédate en tu casa cuidando a tu hijo. Pero si lo que tú quieres es salir a trabajar a pesar de tener bebé, entonces tienes que tener la opción de hacerlo. Porque no necesariamente las madres que se quedan en la casa cuidando a su bebé son unas mujeres dominadas y pisadas, ¿no? Es ese abanico de libertad lo que tendría que estar siempre presente en nosotros.
de la misma forma como muchas de estas otras situaciones. ¿Quieres trabajar? ¿En qué cosa quieres trabajar? ¿Fuera de la casa? ¿Dentro de la casa? También debería ser un abanico abierto, ¿no? Muchas gracias. Quiero tratar también de resumir, porque es una pregunta grande y que me llevaría, uy, Dios mío, toda la mañana. Hablan de la persona que me escribe, dice, preocupada por este tema de la autonomía económica, que en el sector público es muy reacio a la ley de brechas salariales, ¿no? Y qué hacer para enfrentar este problema. Yo no sé, porque hace años que no estoy en el sector público, pero yo no sé si hay brechas salariales por hombres y mujeres. Menor, no se nota tanto, pero hay. Ok, ya, entonces ya. Hay un tema que, digamos, en todo el mundo es como el kit del asunto, que el tema de la entrada de las mujeres al mundo laboral está muy marcado por la posibilidad de la maternidad, ¿no? Es así, ¿no? ¿no? Entre un chico y una chica, contrato al chico porque ella va a salir embarazada, ¿no? Y eso marca todo este tema también de las brechas salariales, ¿no? Porque siempre hay esa mirada de que me va a costar más, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más allá de la ley, yo creo que habría que ir al fondo, como lo han dicho varias que me han antecedido. El tema que tenemos que entender es que, como ya lo decía Maruja, las mujeres tienen que tener esa libertad de decir, o me quedo en la casa criando, o quiero trabajar y criar, pero tienen que tener esa libertad, no puede ser algo como que el destino me llevó a esto, ¿no? Y ahí voy a ir a un punto que hace tiempo también lo estamos tratando de decir. Parte del tema de por qué las mujeres sufren esta violencia económica, no pueden equilibrar su vida familiar con su vida productiva, etcétera, etcétera, tiene que ver porque nuestro sistema también, ¿no?, de protección social está fallando, ¿no? O sea, a mí me causa pena que en el Perú no se haya consolidado un sistema, por ejemplo, de cuidado diurno, ¿no? Donde cualquiera, y que esté en cualquier distrito, ¿no?, cualquier mujer diga, yo voy a trabajar porque tengo dónde dejar a mi hijo, obviamente con servicios de calidad y estándares bastante altos, ¿no? Está fallando la sociedad, está fallando el Estado y también está fallando el sector privado, porque el sector privado tampoco nos da muchas facilidades, ¿no? Y entonces es un entrampamiento y al final toda la carga y la culpabilidad le cae a las mujeres. Y eso tiene que ver con la violencia económica, ya más estructural, si se puede llamar así. Y entonces ahí yo sí creo que ya que está el ministerio, ¿no?, y estamos personas que están en esta temática, esta lucha permanente, digamos, por mejorar un poquito el país, es que también nos tenemos que dar cuenta que nos estamos jugando con eso, la productividad intergeneracional, ¿no? Y también eso hay que tenerlo bien clarito. Si nosotros, ¿no?, tenemos mamás que dejan a sus hijos en donde sea, porque así es la historia, ¿no? Si tienen mamá, abuelita, qué bien, o la dejan del vecino, lo dejan encerrado, nos estamos jugando la integridad de los niños y las niñas, pero también la productividad intergeneracional, porque los chicos no van a tener las habilidades ni las capacidades bien desarrolladas, y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y ahí quería recordar, por ejemplo, no sé por qué estoy recordando mucho Gamarra, que cuando hicimos este estudio en Gamarra, encontramos montones de niños y niñas en las galerías correteando, ¿no? Sí. Correteando, en los talleres. Y yo decía, ¿cómo es posible que la municipalidad, que el sector empresarial no se dé cuenta que esos niños no pueden estar correteando por las galerías, ni metidos en los talleres por la toxicidad, por la polución que hay en los talleres? Y nadie se da cuenta, y creo que hasta ahora sigue igual, porque no hay esa mirada, ¿no es cierto?, de ayudar a las mujeres para que se desarrollen económicamente. Y entonces, simplemente, yo ahí quería remarcar esto, ¿no? Tenemos que mejorar la respuesta estatal, la respuesta de la comunidad, la respuesta de las empresas privadas, para hacer que las mujeres tengan esas mayores facilidades para entrar al mundo laboral y no tener ese desequilibrio entre carga familiar y su productividad. Y ahí hay un punto también que hay que recordar. Para mí, hacer un sistema de protección integral de alto estándar
para niños y niñas también tiene que ver con el bono demográfico que hasta ahorita tenemos, ¿no? Hasta ahorita tenemos el privilegio de ser un país que tiene bono demográfico. Y entonces eso también tendríamos que verlo como una inversión, ¿no? O sea, yo tengo el privilegio, no soy un país como Japón envejecido, ¿no? Donde no va a haber este recambio generacional, todavía tengo bono demográfico, entonces tendría que poner todas mis, como se dice, toda mi batería, mi presupuesto, para favorecer que las mujeres sigan teniendo hijos y lo tengan, ¿no?, en condiciones que les permitan, como se dice, optar por un proyecto de vida, sea el productivo o sea el doméstico. Ese es un punto que tiene que ver con esto de la brecha salarial, que es un tema, como les digo, que no se va a solucionar con el tema netamente legislativo, sino con un tema de cambio estructural y de modelo. Y la otra pregunta era, ¿qué hacer para evidenciar la violencia económica? ¿Qué hacer en las comunidades, ¿no?, para operativizar? Es una pregunta grande y compleja, pero yo sí creo que habría que levantar más encuestas, ¿no? Un sistema de encuestas, no esperar que la gente venga al servicio, sino de repente con el INEI, no sé si lo tiene, ¿no?, levantar, digamos, una encuesta más macro que permita evidenciar y de manera anónima cuáles son, digamos, quiénes son los perfiles, ¿no?, de las víctimas de violencia económica, esto que yo decía, los niveles, si es profesional, si es empresario, porque ahí puede salir una maravilla de estudio. Y cuando se dice cómo operativizar, y yo sí creo que si se va a hablar de violencia económica tendríamos que comenzar a trabajar básicamente por donde están las mujeres, ¿no?, trabajando. Y estoy pensando, por ejemplo, en pequeñas empresarias, microempresarias, en el gran sector de mujeres en la informalidad, que normalmente yo no creo, ¿no?, que estemos viendo mucho las mujeres en la informalidad, que día a día se están cachuleando para mantener su hogar, y yo estoy segura que ellas sufren en el día a día un montón de violencia económica, porque nos consta cuando recogemos testimonio, ¿no? Las mujeres que trabajan en las casas, ¿no?, haciendo cuidado de niños de manera informal, o hasta guardianas de casas y de edificios, sufren un maltrato porque la gente las trata como esclavas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos ir indagando, ¿no? Nada más. Gracias. Hay aspectos que ya han sido tocados, no los voy a repetir. Sí me gustaría comentar cómo visibilizamos la violencia económica en el ámbito público. Sí, cómo la hacemos visible, ¿no? Ese es un reto enorme que tiene ahora nuestras amigas del MINDES para ir haciendo algunas campañas por televisión y a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales son una fortaleza enorme, tiene sus lados también que no son muy buenos, pero creo que una de las cosas buenas es trabajar en ellas, porque eso llega, pero así, a todo tipo de público, por lo menos en el ámbito donde existen estos instrumentos. Precisa sus comentarios. Efectivamente, también desde el Ministerio de la Mujer somos conscientes que las mujeres no solamente tenemos emprendimientos somos empresarios desde la dirección de la cual yo dirijo, sino que tratamos de hacer un trabajo previo para empoderar a las mujeres y sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Es un trabajo muy distinto y justamente con eso estamos con el Ministerio de Trabajo para, antes de que ellos den sus talleres, nosotros poder empezar desde el tema de la mirada de mujer. Bueno, creo que no queda más que agradecer sobre todo al observatorio por toda esta información. Si decimos que analizar, acopiar, analizar, socializar, visibilizar los temas de los hallazgos que han obtenido el observatorio es muy importante para nosotros, el sector público y el sector privado. Agradecer los aportes de todos ustedes porque esto alimenta justamente estos hallazgos y nos hace direccionar las políticas públicas. Y efectivamente, si es que el objetivo de esta actividad era generar conocimiento para mejorar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres y contra el personal integrante del grupo familiar, creo que lo hemos cumplido. Gracias a los aportes de todas ustedes, gracias a sus preguntas, y no queda más que quedar atentos a la próxima invitación de Teresa y de su equipo, porque ha sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, agradecemos a las panelistas por sus aportes sobre el tema abordado, así como a María Rosa Morán Macedo, directora de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, quien moderó la mesa. Antes de concluir con el evento, indicarles que en la parte posterior tenemos 2 computadoras para que puedan suscribirse al observatorio y puedan estar enterados de los próximos eventos y información de interés. Por otro lado, indicarles que las constancias de participación se enviarán a cada uno de ustedes por email y al finalizar el evento les esperamos en el primer piso para compartir. A continuación invitamos a la señora Nancy Tolentino Gamarra, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, para el cierre del evento. Muy buenos días a todas y todos. Un cordial saludo a todos los panelistas que el día de hoy han tenido a bien comentar la investigación del observatorio que nos ha presentado el tema de violencia económica. En representación de la señora Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, me complace dirigirme a ustedes. En primer lugar, para señalar que en esta problemática tan grave de salud pública que enfrentamos, que es erradicar la violencia contra la mujer, señalar que es una responsabilidad multisectorial, intergubernamental y de todas y todos. Realmente el esfuerzo que venimos haciendo es vasto, no solamente para poder dar cuenta de la data oficial que venimos atendiendo a través de los 366 centros de emergencia mujer que a la fecha tenemos, 120 de ellos ubicados al interior de una comisaría 24 horas de atención, a través de 66 puntos de intervención en ámbitos rurales y a través de una línea telefónica ininterrumpida de orientación y atención. Este año hemos puesto mucho énfasis en la prevención de la violencia. Estamos desarrollando una estrategia comunitaria que no solamente interviene directamente también con los principales actores en el tema de violencia contra la mujer, que es los varones. Estamos con una línea preventiva con Hombres por Igualdad, un programa de 2 años de intervención en más de 108 distritos de nuestro país, pero también estamos trabajando con las mujeres. Uno, con líderes y lideresas de organizaciones sociales de base para poder involucrarlas como agentes de cambio en sus jurisdicciones, en sus zonas de intervención. 2 intervenciones directamente con mujeres que sufren violencia, una de ellas para que puedan elevar el autoestima y tomar la decisión de romper la relación violenta, y otra del empoderamiento económico. Porque sabemos que mayor posibilidad tiene una mujer que tiene cierta independencia y autonomía económica para romper una relación violenta que otra que no lo tiene. Entonces, estamos trabajando realmente para poder sumarnos y ser más en este esfuerzo. Todavía sabemos que las mujeres que denuncian los casos de violencia son aproximadamente un 29%. O sea, hay muchas todavía que viven en silencio, soportando mucho sufrimiento y dolor, calladas tal vez por desconfianza en este sistema, que estamos tratando de fortalecerlo, de que responda adecuadamente, de que haya justicia realmente, de que los casos de violencia psicológica no queden en impunidad, y como estos casos de violencia económica ya se puedan dar sanciones ejemplares. Solamente de ese 29%, 70% va a una comisaría, por eso estamos ahí donde ellos nos necesitan. Los casos de feminicidio, el peor rostro de la violencia, todavía nos golpean con mucho dolor, con mucha fuerza, sigue incrementándose. Vamos a superar dramáticamente los números de casos del año pasado, porque cuanto más esfuerzo vamos a dar, cuanto más acciones vamos a enfrentar, la resistencia se levanta. Este año en noviembre presentaremos el estudio nacional de relaciones sociales para poder tener la data oficial del INEI que nos diga cómo está la sociedad peruana en cuanto a los patrones socioculturales que hemos creído, porque todavía creemos en la superioridad de los hombres sobre la mujer. Todavía la mujer por amor quiere someterse, decirle toma mi sueldo, mira ya lo que tú digas por el bien supremo de la familia. Tenemos que ir deconstruyendo esos patrones socioculturales arraigados en la cabeza que nos impiden realmente construir una sociedad de iguales. El esfuerzo es grande, creo que la academia presente hoy en esta mañana se suma, porque nosotros, de los datos que atendemos, de la data que podemos registrar,
está puesta a disposición a todos los investigadores e investigadoras para que podamos encontrar caminos, rutas, para poder mejorar la intervención, pero para poder tomar mejores decisiones los que hacemos políticas públicas. Realmente agradezco al observatorio de habernos presentado esta investigación en esta mañana, a todos los comentarios a todas las comentaristas que han participado, a todas las preguntas, porque creo que todas y todos podemos hacer una diferencia y podemos marcar un cambio hacia la construcción de un país igualitario. Hay una política nacional de igualdad de género, hay un plan nacional que habla no solamente de 4 formas de violencia, sino de 16, así es que hay mucho camino por recorrer y creo que todas podemos hacer la diferencia. Con estas palabras declaro clausurado esta presentación. Gracias.